Y a vos que te encanta Marvel y DC y te la pasas mirando películas de superhéroes y esas cosas, ¿nunca te preguntaste cuál fue el primer cómic de la historia? En un video anterior te conté todo sobre el primer libro impreso de la historia. Si no te acuerdas cuál es, acordate que puedes ir por acá arriba haciendo clic a ese video. Mi nombre es Walter y esto es Libros para los Pibes. Quédate que te cuento todo sobre el primer cómic de la historia. Viste que todo el mundo está o estuvo, porque ahora medio que las pelis de superhéroes son una garcha, más malas que antes incluso. Pero bueno, cuestión que viste que surgió todo un boom de pelis de superhéroes y todos se pusieron a hablar de cómics. Bueno, resulta que los cómics de superhéroes son muy pero muy famosos. No solo de ahora, desde hace muchísimos pero muchísimos años. El tema es que cuando te dicen cómics, espero que no sea tan señor anciano que no entiende nada y solo piense en superhéroes, porque no es así. Hay cómics de muchas cosas. Entonces, ¿cuándo comienza todo esto? Bueno, bien atrás en el tiempo, tipo civilizaciones antiguas, tenemos ya historias contadas con imágenes. De por sí, los cavernícolas estaban re al pedo y dibujaban en las paredes. Los griegos, los egipcios, los romanos, todos usaron de alguna manera las imágenes o dibujos para contar historias. Tipo, no había internet, entonces te sentabas a comer en Grecia frente a un tarro que te contaba cómo Zeus hizo alguna cosa ultra desagradable, o capaz no. Capaz veías cómo Aquiles fue el guerrero más sacado de toda Grecia y una flechita del insoportable de París lo tiró abajo. En fin, no sé, muchas cosas. Capaz, si no estabas en Grecia y estabas en Egipto, veías furros haciendo cosas raras, tenían como una fijación con los animales y adorarlos como dioses. Mucho más adelante la gente evolucionó. ¿Qué es eso de contarte sobre dioses perros, gatos o dioses que se garchan entre sí? No, depravados. Ahora somos modernos. Y ahí es donde entra la era de contarte historias cristianas con dibujitos. Porque que Poseidón domine el mar o que Medusa te convierta en piedra con solo mirarte es muy fantasioso, pero que un árbol prendido fuego te hable o que un tipo resucite 3 días después de la muerte, no, súper creíble. Y así estuvimos por un largo periodo. ¿Te acordás que en el video del primer libro impreso te conté de los códices? Bueno, los códices solían estar dibujados. De hecho, algunos tenían dibujos copadísimos y otros eran medio raritos. ¿Nunca se preguntaron cuál es el libro más raro de la historia también? Vamos a responderlo en otro video. Cuando se inventó la imprenta, también se empezaron a imprimir muchas historietas, y es que ahí más o menos se puede encontrar el molde de lo que después sería el cómic moderno, porque las historietas estaban bastante enfocadas en lo que sería humor, pero humor y política iban de la mano, ya que hacían burla de gobernantes o situaciones sociales. En fin, la cosa es que si hablamos de historias contadas a través de imágenes podemos irnos muy pero muy atrás. ¿Pero eran cómics? No, claramente no, así como una pintura no es un cómic, eso tampoco lo era. Pero todo puede tomarse como un precedente. Ahora, ¿qué es un cómic? Bueno, un cómic es una secuencia de imágenes con o sin texto que podemos ver y nos está dando información o una finalidad. Obviamente dar definiciones es un dolor de huevos y siempre salta alguno diciendo que no es así o algún especialista no está conforme y demás. Hoy en día vemos un cómic y sabemos que es un cómic, generalmente vienen pequeños números. También tenemos el formato más historieta ligado capaz a la sátira o al humor en general. También deberíamos crear una diferencia entre lo que es un cómic y una novela gráfica, ¿no? ¿Dónde está esa diferencia y cuál sería la primera novela gráfica? Esa es otra pregunta que podemos resolver en otro video. Por ahora vamos a quedarnos con lo que ya conocemos, o sea, ya sabemos cómo es un cómic moderno. Ahora el tema es, ¿cuál fue el primer cómic de la historia? Como en el video anterior, la respuesta también es depende. ¿Pero de qué depende? Y básicamente tenemos una diferencia muy grande que incluso hoy en día sigue marcada, y eso es el cómic americano del cómic europeo. Si nos vamos por el cómic europeo, suele considerar al primer cómic de la historia a las historietas de Rudolf Topfer, quien fue un suizo que dibujaba cosas como las que vemos en pantalla. El tipo publicó las aventuras del señor Obadiah Oldbuck en 1842, aunque el título original es el que vemos en pantalla. Cuenta una historia humorística que gira alrededor de los romances y aventuras de Oldbuck. El tema es que el tipo usaba tanto las imágenes como el texto para contar la historia. No solo hizo eso, sino que también se lo considera ser el primero en teorizar sobre el cómic, entendiendo la importancia de esto en esos años. Ahora, si nos vamos para el otro lado, tenemos al cómic americano. Ahí la cosa cambia un poco porque pasaron unos años para tener lo que consideran el primer cómic. Comparado al europeo, el americano recién salió en 1895, con la creación de The Yellow Kid, o sea, el chico amarillo, que era un personaje de una serie en un diario estadounidense creado por Richard Outcault. De hecho, el término amarillista viene de ahí, de la publicación de esta historieta. Acá ya se usaba el famoso globo o bocadillo para contener el diálogo de los personajes. Y la historia termina ahí, pero claro que no. Como todos sabemos, el cómic siguió y siguió creciendo. Aparecieron los superhéroes y todo se hizo ultramasivo. De hecho, en los 40, el cómic pasa por su etapa dorada, digamos. Y ahora que sabes cuál fue el primer cómic de la historia, ¿no te interesaría también saber cuál fue el primer manga de la historia? Seguime, que eso lo vamos a resolver en otro video. Mi nombre es Walter y esto es Libros para los Pibes. Nos vemos.